¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí nos encontramos una vez más con nuestro programa de los días sábados, Diálogos Educativos Latinoamericanos, como siempre con un tema de interés para nuestra labor, noble labor de educar a las nuevas generaciones. Aquí nos encontramos con nuestra amiga profesora Jenny Sarit Bautista de Colombia. Ella es poeta también. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy complacida de estar en este espacio, en este conversatorio, Y diálogo latinoamericano, con un invitado pues tan importante que nos va a hablar acerca de la filosofía. A ver, entonces, pues, así es, bienvenido. tenemos un interesante invitado, filósofo, profesor universitario, ¿cierto? Abel López, que trabaja en la Universidad de las Artes allá en Cuba, en el área de la filosofía. Mi nombre es Marcelo Castillo y soy profesor acá de Santiago de Chile. Bueno, hoy día vamos a hablar del amor. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Pero no es ese amor que están pensando algunos. Vamos a hablar del amor a la sabiduría, vamos a hablar de filosofía, ¿cierto? Un área del saber que es fundamental, que es trascendente, porque si lo vemos como analogía, la filosofía viene a ser como la brújula que nos guía en la vida, ¿no? Nos dice a dónde queremos llegar y si vamos por esa ruta, ¿no? La filosofía nos lleva a esas preguntas trascendentales que nos hacen comprender dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y las grandes preguntas que también se necesita que nos hagamos en el sistema educativo mismo, o sea, ¿qué función cumple la educación? ¿Qué sentido tiene mi trabajo docente? ¿Qué rol cumple la escuela? Son todas preguntas filosóficas que muchas veces los sistemas se han encargado de ir reduciendo, de ir minimizando estos espacios para filosofar, ¿no? Abel, ¿te parece si tú te presentas y nos haces un primer planteamiento respecto a este tema de la filosofía como una herramienta de problematización y de diálogo en los espacios educativos? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Jenny, Sarit. Encantado. Un Hola, placer buenas. estar con ustedes. Pues nada, charlando acerca de un tema que, como dice Marcelo, realmente es por demás complejo, pero también igualmente interesante. Justo sobre uno que tiene que ver con la prestación que puede hacer la filosofía en la formación, en el fomento de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de una capacidad de problematización, pero justamente en contexto de diálogo. Justamente de eso iría nuestra charla de hoy, hablar sobre cómo la filosofía puede, desde el escenario educativo, fomentar competencias que hoy están siendo realmente soslayadas, en detrimento de la formación general, humanista, de las jóvenes generaciones, ¿no? Y ciertamente la filosofía puede proveer mucho en esa dirección desde su naturaleza específica, que es lo primero que habría que, que subrayar, que habría que afirmar. Se trataría entonces de vindicar la filosofía, habría que activar su capacidad de prestación en la formación ciudadana desde esos atributos que le son propios, distintivos de su naturaleza específica, que tiene que ver justamente con esa capacidad de juicio crítico, de puesta en cuestión de la realidad y de la idea que de ella nos hacemos los sujetos. Esa sería la primera idea a defender y luego podríamos conversar sobre cómo pensamos esa problemática en el entorno educativo, todas las influencias, las características del contexto, la complejidad de la dinámica de esos procesos que tienen que ver justamente con la formación desde el punto de vista educativo y no solo instructivo
de los jóvenes. ¿Qué crees que se podría hacer para que desde los docentes le tomen más amor a la filosofía y también le inculquen esto, digamos, a sus alumnos, ¿sí? Para que se genere ese amor hacia la filosofía y se le dé como el valor y la relevancia que tiene en las aulas y en los procesos académicos? Pues sí, me parece cardinal la pregunta, que le da sentido a cualquier preocupación, a cualquier manejo del tema, sobre todo en educación. A ver, lo primero es, hay que vindicar la filosofía. Ha ocurrido mucho por mucho tiempo, desde mi propia experiencia como profesor, así lo he visualizado, y también en los años de estudiante. Además, también filtrando, compartiendo la experiencia de colegas míos, ¿no? De profesores, de los estudiantes de hoy, los que tengo hoy en las aulas, ¿no? De la Universidad de las Artes ahora mismo, pero antes en otras universidades y no solo de Cuba. Pues ocurre que no siempre, o sea, la percepción social que hay de la filosofía da cuenta de cierta desnaturalización de la filosofía. Y por filosofía pasan discursos de la más diversa ralea. De la más diversa ralea. Podría decirse, bueno, es que también hay muchas filosofías que se pierden en el tiempo y hoy mismo concurren filosofías distintas, escuelas de pensamiento distintas, efectivamente. Pero habría que rescatar lo que define la naturaleza específica, singular, de ese saber que, como decía Marcelo, recuerda Marcelo, ese saber que es más que todo vocación por la sabiduría, ese saber que ejercita la capacidad de problematización, de puesta en cuestión, el juicio crítico, el sometimiento a duda como método, diría Descartes, ¿verdad? Sin ser yo un cartesiano ni mucho menos, pero es una constante. Claro, ese atributo de la filosofía, definitorio de su naturaleza, ella lo comparte con la ciencia, solo que la filosofía explica incluso la naturaleza de la ciencia. La filosofía no es una ciencia particular, es un saber, digamos, propedéutico para quienes se aventuran a investigar cualquier esfera de la realidad. Es una especie de organón, diría Aristóteles, un organón. Kant dice, no se puede hacer ciencia sin filosofar. Ella no es una ciencia, y mucho menos una de tipo particular, exacta, especializada, no es un terreno especializado del saber. Es un campo del saber del que no pueden prescindir los científicos en ningún campo. Hay que vindicar lo que define la naturaleza de la filosofía, sobre todo en su capacidad de problematización, en su capacidad de proveer, de construir esa lectura integral, que hace integral entonces el juicio crítico sobre la realidad. Debe ser rescatada, pero además hay que entender, una vez que se ha dado ese paso, en que se ha propuesto, digamos, el maestro, que no es maestro de filosofía, es de cualquier otra disciplina, se desempeña en cualquier otra área, que recibió una filosofía que tal vez ni lo fue tanto, ¿no? Que quizás no lo fue. Digamos, fíjense cómo me atrevo a decir esto, porque, repito, y es una preocupación que se pierde en el tiempo, igual que se ha postulado como científico un saber que en algún momento no lo fue, así mismo ha pasado con la filosofía. Y se puede hablar mucho de filosofía y no precisamente filosofando. Parecería una paradoja, pero ha habido mucho polvo y paja en la proyección, en el discurso de los filósofos. Eso ha pasado no solo con la filosofía, pero si hacemos una lectura crítica de la realidad nuestra de hoy, el mundo de hoy, tiene que ver con el estado de cosas y el estado del arte, en materia de ciencia y en particular en lo que a filosofía respecta. Hay que rescatar, digo yo, esos atributos naturales, esos que definen la naturaleza específica del pensamiento filosófico. Hay que entender entonces, en segundo lugar, que no es un encargo solo del maestro de filosofía. Una vez que has entendido, que el pedagogo ha entendido que su manera de entender la enseñanza, el aprendizaje, esa producción, transferencia de conocimiento que se produce en el aula, tiene unos presupuestos que son filosóficos, entonces sabe que el encargo tiene esa naturaleza. Y así el estudiante no recibiría la filosofía, digamos, por ejemplo, en primer año, descolocada, y luego no tiene ninguna continuidad y jamás se entera, cuando ya maduró, de que la filosofía debe proveerle algunas enseñanzas para la vida, más allá de las competencias profesionales, digamos, más específicas, más allá del desempeño del ingeniero, en fin, del científico en uno u otro campo. Tiene que ver con la conciencia cívica, tiene que ver con la cultura general, tiene que ver con la moralidad,
tiene que ver con unas ideas acerca del arte, de la belleza, de la justicia, de la democracia, y ningún otro campo del saber articula tantas esferas, tanto conocimiento, y mucho menos de la manera orgánica que puede hacerlo la filosofía, más allá, con independencia de la filiación de las escuelas. Por eso digo, hay diferencias y hay muchas filosofías, pero se puede hablar también de una filosofía si te centras, si filtras lo que serían los atributos esenciales definitorios de la naturaleza específica de ese saber. Pasa entonces también que el profe de filosofía debe ser orgánico, debe ser maestro, más que maestro de filosofía, tiene que proyectarse orgánica y consecuentemente todo el tiempo como filósofo, porque impartir filosofía sin saberse, sentirse filósofo, te lleva a eso, a hablar de filosofía y decir lo que pensaba Hegel, Platón, Descartes, y el estudiante jamás se entera de qué piensa su profesor sobre los problemas de su sociedad y de la institución en que hace lo que hace como docente. Abel. Sí, interesante eso último que dice de la necesidad de emplazarnos las y los docentes, sobre todo los de filosofía, pero también de distintas áreas, emplazarnos desde la actitud filosófica, que significa hacernos preguntas importantes, o sea, hacernos preguntas que tienen que ver con la trascendencia, con lo profundo, digamos, de lo que se dice, digamos, en la jerga popular, de dónde vengo a dónde voy, ¿no? Y eso es algo inherente al ser humano porque viene desde las culturas antiguas, de las culturas ancestrales. Siempre el ser humano se ha hecho estas preguntas. Por lo tanto, es una necesidad que va más allá de resolver las necesidades básicas. Es una necesidad hacerse esas preguntas para darse explicaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad para las y los docentes, para todos los que estamos en educación, de realmente tener esa actitud permanente, más allá si soy profesor de filosofía o de otra área, pero siempre tenemos que estar nosotros preguntándonos qué tipo de estudiante quiero formar, para qué mi área de estudio, para dónde tiene que llevar la educación, la sociedad, ese tipo de preguntas que no son cotidianas, sino que son preguntas orientadoras de todo lo que hacemos, ¿no? Así que ahí quería preguntarte cómo inculcamos en los profesores esta actitud filosófica permanentemente, digamos, porque es la única manera de que nuestros estudiantes también adopten esa actitud. Ningún profesor puede tratar de inculcar, digamos, una postura filosófica frente a la vida si él, en lo personal, o ella, no lo siente y no lo vive, ¿no? Entonces, ahí hay un tremendo desafío de cómo en la escuela apoyamos y le damos herramientas a las y los profesores, y también desde la política educativa, para que la filosofía no quede encasillada solamente en un área dentro de todo lo que se enseña, sino que realmente sea mucho más transversal de lo que es hoy día. Entonces, ¿por dónde tú crees que podemos dar una mano al sistema educativo para que se produzca esa transversalidad y ese emplazamiento, digamos, de cada docente, de cada educadora y educador, por hacerse preguntas trascendentes? Mira, la sociedad misma, la vida misma, la realidad misma es la plataforma que plantea esas preguntas. Es un problema de actitud. La educación tiene un encargo hoy bien complejo, un encargo de verdad honorable, la verdad, frente a los problemas de la realidad contemporánea, en cualquier latitud, la de los países desarrollados, la de los países subdesarrollados,
o como se dice eufemísticamente, los que están en vías de desarrollo, que uno no los ve ir en esa dirección, pero bueno, así está convenido, ¿no? Que son países en desarrollo. La realidad misma debe catalizar a partir de sus propios conflictos esa vocación. Lo que pasa es que el filósofo debe ayudar a que se precipite esa lógica, digamos, más natural. El filósofo de vocación, igual que el cientista social, todo, el sociólogo, ahora estamos hablando de filosofía, ¿verdad? Desde el encargo particular que a ella le corresponde, pero el cientista social, todo, el científico, incluso el naturalista, igual. Pero bueno, estamos hablando de la filosofía. El filósofo tiene que saber que le toca, que esa es su función social. El maestro de filosofía, el maestro incluso en general, debe repensar, debe, digamos, reiniciarse, pero frente a la realidad misma, desde su condición de ciudadano, desde sus coordenadas existenciales, desde los conflictos que se viven al interior de las instituciones. Y es verdad que resulta una suerte de círculo vicioso. ¿Cómo romper la inercia? ¿Cómo? Ahí está el encargo de la ciencia que se piensa a sí misma. La filosofía, que si la tienes instalada de verdad en tus neuronas, en el tuétano, en la sangre, pues nada, te pronuncia y hace falta alimentar esa capacidad de problematización y habría que no solo defender la idea, habría que gestionar la idea. Y se me ocurre, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, Marcelo, que hablando de políticas educativas, por ejemplo, en materia de superación de posgrado, los filósofos deben ser más impetuosos, abriéndose espacios, incluso en materia de formación de posgrado de sus colegas. Esa es una vía. Muchas veces suena rara la presencia, la incorporación de materias afines a la filosofía, de la filosofía misma. Apenas si se ve en la formación de posgrado. Filosofía como tal no aparece entreverada en la metodología de la investigación, porque la filosofía, por ejemplo, provee una idea, la más general, que se puede pensar sobre el método, la llamada nociología o teoría del conocimiento. Pero es que cuando se imparte metodología de investigación, se sobrevuela, se soslaya ese segmento, que es primario, que tiene que ver justamente con las coordenadas más generales de la idea del método. ¿Cuáles? Las que provee la filosofía, desde su llamada nociología. O sea, el filósofo tiene que de verdad recargar su batería y tiene que irradiar sus preocupaciones, tiene que compartirlas. Y si es maestro, el encargo es doble, porque ya el magisterio es tremendo encargo. Si además eres filósofo, profesor, maestro de filosofía, el encargo se multiplica, adquiere todavía más grandeza. No puede ser que el filósofo, es que no lo sería si no se proyecta así, es que no lo sería. En realidad, aunque le toque la cátedra, aunque formalmente tenga ese puesto, en realidad no está haciendo filosofía, no está haciendo, por tanto, filósofo. Frente a eso que definen el sentido de lo que él hace y de lo que él es, por tanto, que son sus estudiantes. Pero además en la relación con los directivos de las instituciones, con la plana, digamos, de las instituciones que definen las políticas, que destinan recursos a un tipo de formación o a otro tipo de formación. El filósofo tiene que pronunciarse y además hacerlo, que es digamos, la derivación de esto, hacerlo en plataformas de generación colectiva de ideas, de producción de perspectivas y de producción de proyectos. O sea, convocar más allá del aula incluso, aunque lo que te toque sea en primer lugar trabajar, formar a tus estudiantes y aprender de ellos, porque si eres filósofo debes tener la mente abierta para reciclarte todo el tiempo. Eso es uno de los atributos, esa apertura mental del maestro de filosofía. No puede faltarle. Y ese reciclaje permanente, ese no envejecer, porque son jóvenes y jóvenes y jóvenes. Tú puedes envejecer en realidad, pero ellos están todo el tiempo renovándote, haciéndote replantearte tus coordenadas epistemológicas, digamos, ¿no? Y la experiencia propia que también debe ir creciendo. Pero llevar eso más allá del aula, a la relación con los colegas, y solo así puedes tramar espacios de reflexión sobre cosas más, como tú dirías, Marcelo, más trascendentes, más importantes, estructuradoras de la dinámica de la realidad. Y no... A ver. Adelante, Jenny. Okay. Adelante. Estoy acá supremamente, pues, sí, muy, digamos, interesada en todos los aportes que has dado. Me han parecido sumamente constructivos, edificantes. Quisiera preguntarte, cuando la filosofía es bien llevada,
no digamos, se convierte como en esa pseudofilosofía, digámoslo así, una filosofía disfrazada que no conlleva nada, pero digamos que cuando se siente ese compromiso y esa misión, independientemente de que si yo soy o no profesora o profesor de filosofía, sino que yo siento ese deseo de implantarla en mis alumnos, entonces consideras que la buena filosofía puede conllevar a una transformación social. Pues claro que sí, claro que sí. Y me sirvo no solo de ese referente obligado, y no solo desde mi latitud, sino a nivel universal, que es la idea que de estas cosas, que del encargo de filosofía tenía e irradió Marx cuando dice que los filósofos no han hecho hasta hoy otra cosa que explicar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Eso no es privativo de Marx. O sea, yo discrepo al menos puntualmente. Es que la filosofía no solo es capacidad de problematización. Su naturaleza la hace proyectarse de manera propositiva y resolutiva. Lo que pasa es que su resolución, su propuesta, su proyecto, no se expresa inmediata y directamente en la práctica. Puede no hacerlo, puede que sí, depende de qué cosa entiendan por práctica, que entiendo yo por espacio de realización del discurso, en fin. Pero puede haber cierta mediación o muchas mediaciones, aquella que habilita o no la institución misma educativa, en este caso, por ejemplo. Hay muchas mediaciones, depende de la complejidad de la problemática. O sea, la filosofía no se valida inmediatamente como por verificabilidad empírica, diría un físico, digamos, en un laboratorio tras un experimento. No, es un poco más complejo su haber, de manera que, pero sí incide. Y la transformación cabal de la realidad, la transformación auténtica, sostenible de la realidad, depende de la capacidad, o sea, del conocimiento que tengamos de ella. ¿Y cómo vas a conocer la realidad? Sobre todo sabiendo que es compleja. Si no ignoras esa su complejidad, que significa su contradictoriedad, su mutabilidad, su diversidad en formas de expresión, si tienes certeza de que la realidad es compleja, que no es tal cual te es dada, seguramente le vas a poner espíritu, esfuerzo, intelecto. Bueno, solo puedes transformar la realidad a partir del conocimiento de ella, que es un conocimiento, claro, que produzca praxis distintas, ¿verdad? Praxis distintas, y solo puedes conocer esa realidad si la investigas, si reflexionas en profundidad sobre ella. Y la filosofía, es lo que digo, provee algunos recursos para ese entendimiento, para la comprensión, explicación de la realidad. Una explicación que procura coherencia a nivel de fundamentación. ¿Ven? Y no se trata solo de verificabilidad instantánea, praxiológica, que a veces se pondera y después la práctica misma se desdice porque lo que se removió en ella no era lo fundamental, no era lo trascendental, digamos, ¿no? Son de pequeños maniqueísmos, pequeños artificios contentativos, paliativos, pero no se transforman en la realidad. ¿Por qué? Porque no se la entendió en profundidad y porque no participan de esa comprensión y del proyecto transformador de ella los sujetos implicados en esa realidad. Lo que quiero decir es que no basta la explicación iluminada del filósofo. Hay muchas mediaciones en la realización, en una u otra medida, de una u otra manera, de la idea del filósofo. Pero por otro lado, quizás por último en esta línea, ¿no?, de pensamiento, hay que entender que que la filosofía no es más compleja que la realidad. Por muy árida, densa que nos parezca su estructura categorial, por muy abstractos y densos, generales que nos parezcan sus conceptos, ella no es más compleja que la realidad. La realidad es mucho más compleja. Por eso a veces el formulario, los recetarios, presumiblemente resolutivos, son un fiasco. La realidad no es tan simple como nos es dada, ni es tan fragmentaria, ni hay en ella capas tectónicas como las que usamos cuando graficamos las capas, digamos, a propósito de un ejercicio de topografía, ¿no? No. En la realidad, los motivos, los ideales, los intereses, el conocimiento, los valores, están entreverados, caprichosamente entreverados incluso. Por más que hayan regularidades, ciertas fórmulas que las expliquen y que expliquen su dinámica, es muy caprichosa, la realidad es muy compleja. Y la certeza, o por lo menos la sospecha de que la realidad es compleja, es la que te advierte que no debes posicionarte frente a ella con simpleza, con sesgos, de una manera incompleta, sin entender, sobre todo cuando quieres transformarla de veras. Abel,
en tu reflexión, en lo que tú nos planteas, la verdad que hay mucho de sentido común, es decir, la filosofía tiene tremendos beneficios, gigantes beneficios, al punto de darnos comprensiones, digamos, de dónde estamos, qué trayectoria estamos siguiendo en esta vida, o sea, y nos ayuda a respondernos preguntas, por ejemplo, ¿para qué llegamos a este planeta? Si me voy a morir, porque en eso sí todos tenemos certeza de que nos vamos a morir, bueno, ¿qué sentido tuvo pudo tener, digamos, mi paso por este mundo? Ese tipo de cosas, por supuesto, que nos permite comprensiones que a veces nos alivianan la mochila, ¿no? Nos ayudan a ir más claro por la vida. Pero todo esto que te digo que es de sentido común colisiona con un tremendo muro, que es el sistema educativo, que no quiere irse por el camino filosófico. El nombre de nuestro programa de hoy, digamos, es Filosofía y Problematización y Diálogo en Educación. Bueno, no le interesa la problematización ni le interesa el diálogo, porque más bien estamos en un sistema verticalista, que las cosas se imponen de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando las cosas se imponen, es como que estorba, está de más el diálogo o el escucharnos. El año 1994 ya un estudioso de estos temas, el Jacques Delors, planteaba los pilares de la educación, que era el conocer, el hacer, el convivir y el más interesante, el pilar del ser, ¿no? La educación está muy centrada en el conocer, en el hacer, ¿cierto? Un poco en el convivir, un poco. Pero lo que es el ser, o sea, lo que es llevar, digamos, a planteamientos no tan científicos, sino que más bien más existenciales, más de la vida cotidiana, no hay mucha disposición. Y ahí hay un tema que está por sobre lo que queremos o entendemos las y los profesores. Hay un tema, digamos, de políticas educativas que tienen esa pretensión permanente de basarse en lo objetivo, lo que es medible, y el terreno filosófico es un terreno más bien cualitativo, donde no es fácil evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos este muro, digamos? Reconocemos que la educación, el sistema educativo en nuestros distintos países no tiene mayor interés en producir estos diálogos que serían muy interesantes, pero más bien alguien que sabe lleva el conocimiento a alguien que está aprendiendo, y esa lógica se ha mantenido, pese a que pasa el tiempo, se ha mantenido siempre invariable. Entonces, avancemos de una vez por todas a una escuela más dialogante, a una escuela que problematice las cosas importantes de la vida, que satisfaga de mayor manera esas necesidades de autorrealización, de autoconocimiento. ¿Te fijas? ¿De qué manera, si tuviéramos nosotros, o tuvieras tú, digamos, en un espacio de poder donde se toman decisiones respecto a la política educativa, al currículum, ¿cómo avanzamos en esta inserción de este paradigma más filosófico en todo el sistema escolar, más allá de la asignatura de filosofía? ¿Cómo llevamos la filosofía, el diálogo y la problematización a todo el sistema? ¿Cómo te lo imaginas tú si tuvieras esa posibilidad? Mira, hay diferentes planos de análisis, ¿no? En términos de posibilidad, o sea, respecto a las posibilidades que habría. Primero, la filosofía no se desentiende del contexto social en que se produce, en que se le aplica, en el que es utilizado para leer la realidad. Hay un contexto social
que dispone, digámoslo así suave, un campo de posibilidades, de realización, que reproduce, legitima o invalida unos discursos, unas tendencias del pensamiento. La filosofía tiene que vérselas con eso. Tiene que vérselas con eso. Y hay filósofos más allá de la educación, más allá del que se desempeña como maestro. Pero, digamos, limitándonos al ámbito de la educación, digamos. Bueno, pues yo tengo el encargo, por eso decía, hay varios planos distintos de análisis y uno más complejo que otro. Yo tengo el encargo ahora mismo de dirigir el Departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política, que fíjense ya por ahí hay una seña de la relación entre la filosofía y otros campos del saber que le son afines, por lo menos al terreno de las ciencias sociales. La teoría política, claro que sí, la filosofía ha reflexionado mucho sobre la política y también sobre el arte, pero ya el arte y la política no son privativas como objeto de reflexión de la filosofía. Como mismo en la ciencia de la educación, o sea, la ciencia de la educación no es la pedagogía. Ese es un campo, el de la pedagogía. Pero hay todo un campo de la gestión que desborda la pedagogía y constituye lo que hoy se llama, o en plural o en singular, pero sospechosamente, ciencia o ciencias de la educación. Asimismo, sobre la política reflexiona el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, el historiador, el jurista. O sea que el filósofo no está solo en esa batalla. Hay un campo de posibilidades históricamente limitado. O sea que hay un campo de realización, unas posibilidades de realización. Lo que pasa es que siempre hay, como en toda sociedad y en toda etapa de la historia, hay unas tendencias y unas contratendencias. La correlación de esas tendencias se explican desde el contexto social mismo, incluso el internacional. Hay tendencias internacionales, mundiales o regionales, o al interior de los países. Hay sistemas políticos distintos, que siempre son el enclave de cualquier discurso filosófico o de cualquier otro tipo. O sea que eso es importante. Pero por ejemplo, desde mi encargo, hoy jefe de departamento, hace unos pocos años, del Departamento de Filosofía Estética, teoría política, pues yo trato de vindicar la filosofía, su estatus, su rol, su relación con otros saberes. Trato de que irradie la filosofía, de legitimar una filosofía que realmente tenga, que cuide, salve esos atributos que la definen, que definen su naturaleza. Trato, por tanto, de que no se desnaturalice. Que el filósofo en el aula, el maestro de filosofía, hable de la realidad que empieza más allá de la ventana, del aula, del salón. Porque ha ocurrido mucho esto, que era lo que les decía al principio, que hablamos mucho, disertamos, tenemos una cultura tremenda de la historia del pensamiento filosófico y el profesor es un recitador de todo el pensamiento de aquel otro y de aquel otro. Sin embargo, el estudiante nunca se entera de qué piensa el profesor sobre la realidad educativa misma, sobre el contexto social en que esa educación tiene lugar, y eso hay que propulsarlo desde ahí. Y es un encargo que tengo clarísimo en mi condición de jefe de departamento, en materia de relación interdisciplinar, por ejemplo. O sea, todo lo tengo de la mano y lo sufro y lo transpiro y lo defiendo. Y por eso el tema porque además se trata de concertar propuestas, proyectos. La filosofía siempre se ha movido, a diferencia de otros campos del saber, por lo menos más claramente ha sido así en su caso, entre lo que es y lo que debe ser. De ahí su capacidad proyectiva, propositiva. Y en cierto modo, vamos a decirlo así, entrecomillando el término como lo hicimos ahorita, resolutiva. Porque la resolución empieza con lo que fue propuesta, con lo que fue proyecto. Y cuanto mejor fundado esté ese proyecto, y en este caso, ciñéndonos al objeto de nuestra reflexión compartida hoy, cuanto mejor provista sea esa reflexión desde el punto de vista de las coordenadas más generales, que le provean justamente integralidad, coherencia a esa propuesta, con todo lo que eso significa, que sería otro programa, hablando del tema, pues nada, estás proveyendo a la praxis en que tú estás implicado como maestro, que además eres ciudadano, eres militante de un partido o de otro, o no, pero no hay forma de ser apolítico. Dijo Aristóteles, somos animales políticos, somos seres políticos, somos seres gregarios. O sea, es imposible ser apolítico, ¿no? Es imposible ser apolítico. Y el filósofo tiene que verse ahí, tiene que saber que porta y provee, comparte, irradia unas nociones también sobre la política. Esa política que es marco de actuación. Esa política que puede ser saboteada, revertida, subvertida desde el discurso que se produce y se comparte en el aula.
Ese es el espacio de poder del maestro, el primero, el que le toca por su oficio, si lo lleva legítimamente, ¿no? Cabalmente, orgánicamente. Y ese es un espacio importantísimo que puede subvertir desde los cimientos la realidad social. O sea, se ha dicho que la educación, el sistema educativo es el aparato ideológico más importante. Es más fuerte que los medios, incluso de comunicación. Es más fuerte que la internet, con todo y que se pueda discutir esto. Porque tienes ahí en vivo, a la mano y a la cara, al oído, ahí pegados a la voz, a generaciones y generaciones y generaciones de jóvenes y de colegas y de colegas. Tienes que disponerte, tienes que aventurarte, tienes que, como diría Kant, acuñando lo que fue la consigna, el estandarte de la ilustración en el siglo XVIII, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a hacer la pregunta correcta, atrévete a hacer, atrévete. Sí. Ok, Abel. Bueno, Abel, ya vamos pues finalizando este espacio tan importante. De verdad que lo que has dicho han quedado importantes reflexiones. A mí por lo menos me queda el hecho de la cuestión de que la educación no es un simple, digamos, conglomerado de saberes, ¿sí? Enseñar supuestos conocimientos por enseñarlos, pero ¿qué es lo que está pasando? Que se están creando como seres autómatas, como ya tú lo has mencionado, lo ha dicho Marcelo, seres que no saben el real sentido de su vida, no saben de dónde vienen, para dónde van, a qué aspiran. Entonces es ahí donde se ven personas quizás muy inteligentes en su área, en su profesión, pero, por decirlo así, muy torpes para la vida, ¿sí? Para poderse desempeñar, digamos, de buena forma, para ejercer como esa capacidad crítica, esa capacidad de pensamiento, de poder ir más allá. También otra reflexión importante de lo que tú dices es ese ejemplo que debemos dar como docentes, no solo el maestro como tal de esa área, el filósofo, sino también cada uno desde el área desde el cual partamos pues este proceso de educación, porque es como cuando decimos a los alumnos lean, pero nosotros no agarramos un libro. Entonces, ¿cómo un docente de filosofía se atreve a decir que es un gran filósofo si él mismo no es capaz de generar sus propias ideas, sus propios pensamientos y llevar a los alumnos a pensar y a ver el mundo, las realidades de diferentes perspectivas y poder dar unas soluciones a todos esos problemas que nos circundan y de una u otra forma hallar ese sentido, esa misión a su vida, que esa pues debería ser el real propósito que debería buscar la educación. Me gustaría ya para cerrar que nos dijeras así brevemente como unos consejos que le podríamos dar a los docentes que quizás quieran implementar o de pronto no se habían tomado ni la molestia de pensar en esto. Oiga, qué importante, ¿verdad? Que es implementar la filosofía en mis procesos académicos. ¿Cómo tú los orientarías? ¿Qué consejos les podrías dar a ellos? Sí, de atreverme a transmitir algún consejo en aras de no traicionarme, por no traicionarme, no podría hacer otra cosa que sugerir en primer lugar, antes de decir qué hacer, desde el punto de vista de, por ejemplo, pudiera hacer qué lecturas hacer, no se trata de eso. Habría que pensar, habría que disponerse a pensar en la complejidad del encargo del maestro, en la complejidad de la dinámica que es la educación, del proceso que es la educación. Primero, en primer lugar, pensar concienzudamente, para lo cual habría que disponerse en primer lugar, porque a veces falta la disposición. Las inercias culturales, políticas, educativas, explican estas cosas, ¿no? La pereza, el temor a salirse de la zona de confort. ¿Ven? Hay una suerte de lógica interna, de motivación propia, digamos, intrínseca, dirían los psicólogos de la motivación, intrínseca. Disponte a pensar en la complejidad de la realidad. Esa que tienes ante ti como educador, como maestro.
porque esa es la otra, usted lo decía muy bien, Jenny. Una cosa es instruir y otra cosa es educar, porque puede formar muchas personas inteligentes, sabios, porque reaccionan ante la realidad como autómatas o como ajedrecistas. Unas lógicas, unos algoritmos aprendidos incluso por el refranero popular, incluso, o el discurso del político de turno o de la autoridad en materia de educación, el maestro que tuvieron. Sobre eso hay una historia larguísima y complejísima a la que sacarle provecho. Pero bueno, eso primero, la disposición a entender la complejidad de la realidad educativa, de los procesos educativos, de la educación misma, como formación del intelecto de los sujetos, las competencias que habría que formar. Una vez entendida la complejidad de esa realidad, habría que entender la índole filosófica de ese planteo, la índole filosófica de los presupuestos que subyacen en esa lectura crítica de la realidad, cada cual desde su campo. O como decíamos al principio, la filosofía irradia todos los campos del saber. Cada disciplina, cada asignatura, cada curso tiene unos presupuestos que muchas veces el profe desconoce, que a los que no se acerca pensando en su materia sesgada, como usted decía, como un fragmento de la realidad, como una perspectiva fragmentaria de la realidad, y entonces no procura el entendimiento ese más profundo, la puesta en cuestión de mi manera de leer la realidad. Entonces, habré entendido que la filosofía esa que subyace, a la cual no me había acercado por razones históricas que pueden perderse en el tiempo, es importante. Y entonces, ¿qué diría? Así, dispónganse a estudiar filosofía. Por eso decía ahorita que en los programas de posgrado esté presente de la manera más diversa, porque puede hacerse de diferentes formas, esa formación en materia de filosofía. Que no falte la filosofía en el pregrado, en los planes de estudio, que se piense bien en el fondo de tiempo de que esa materia dispone, en las salidas que tiene esa materia a través de otras asignaturas, en los ejercicios integradores, digamos, de saberes distintos, en talleres de creación, por ejemplo, en la Universidad de las Artes donde yo trabajo hoy, en los ejercicios de creación, en los talleres integradores, para que a la filosofía no le toque solo un momento del primer año, que es donde suele colocarse, o del segundo año, y más nunca se le habla de filosofía. A ver. Nadie se... Ajá. Sí, está súper interesante la conversación, dan ganas de seguir hablando una hora más, pero tenemos los tiempos más o menos acotados. Pero yo creo que ha hecho bastantes aportes para terminar de asimilar la imperiosa necesidad de filosofar en educación y de tener una postura filosófica en el quehacer educativo, en el quehacer docente, ¿no? Se dice que la educación tiene una función transformadora. Bueno, no va a ser transformadora si no desarrollamos pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, si no le ayudamos a nuestros estudiantes a pensar de una manera más lógica, que puedan analizar, que puedan argumentar, relacionar cosas, ¿cierto? Que puedan predecir, etcétera, una serie de habilidades que, como decía antes, más que con el conocer, se acercan al pilar del ser, ¿no? Se cumplirá la función transformadora en la medida que inculquemos y desarrollemos, demos la oportunidad para desarrollar eso, pero partiendo por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos tenemos que darnos, y los educadores, ese espacio de cualificación en términos de las posturas filosóficas para, digamos, ir trazando el camino por el que voy. Que el camino no sea una eterna improvisación, sino que realmente, gracias a la filosofía, haciendo como una analogía, es como tener la brújula, ¿no? Imagínense un barco que quiere llegar a puerto sin tener instrumentos que le indiquen dónde está el norte, el sur. ¿Te fijas? Esto es un poco en la vida, o sea, andar con una brújula, andar con un norte, saber cómo llego a los puertos que quiero llegar. Bueno, da para seguir esto, pero más que nada queríamos
dejar instalada esta semilla, digamos, de que la filosofía no puede estar ausente en ningún sistema educativo. Invitación. Te agradecemos, Abel, por todo lo que nos has aportado y le has aportado a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Jenny, por ayudarnos en guiar la conversación aquí de nuestro amigo Abel. Y no, nada, con mucho gusto. Yo creo que la invitación es a que todos saquemos como docentes ese filósofo que todos llevamos dentro. Claro. Y que también miremos las diferentes estrategias y herramientas que tenemos para poder orientar de forma adecuada a nuestros alumnos. Creo que esa es como la principal invitación. Me encantó estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, este conversatorio tan valioso. Muchas gracias, Abel. Un abrazo para allá, para tu tierra, Cuba. Un abrazo para ustedes, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que pudieron aprender un poquito más acerca de la importancia de implementar la filosofía en sus procesos académicos y de fortalecer todo este pensamiento y todas estas ventajas en sus alumnos. Entonces, pues, muchas gracias, Marcelo, gracias, Abel, y gracias pues, a todos. Te agradezco muchísimo también, estoy muy contento de la invitación, lo reitero, pero además les agradezco las preguntas que dispusieron el curso de la reflexión y de la charla que hemos sostenido de una manera muy dialógica y por demás problematizadora, cómo no. Así que estamos haciendo alguna contribución, alguna prestación a ese propósito que hoy nos trajo acá. De veras, un placer. A Marcelo lo conocía, igual que a Ramiro, a David, pero a usted, Jenny, no la conocía, así que encantado de veras, muchas gracias. Lo mismo, igualmente. Un gusto. Yo también he aprendido mucho. Ya pues seguiremos sembrando la semilla de la filosofía en las tierras latinoamericanas. Un abrazo, amigas y amigos. Gracias, Abel. Gracias, Jenny. Y nos encontraremos el próximo sábado con un nuevo tema de educación desde la perspectiva latinoamericanista. Chao. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Luego.